entonces del verso 1 al 22, haciendo la observación que vamos a tomar el mensaje del 11 al 18. Leo con voz audible para ustedes Efesios 2, del 1 al 22. Estoy leyendo la Reina Valera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios por el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hasta la mera lectura es hermosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Amados hermanos, cuando dos naciones en algún continente, en algún lugar del mundo, entran en conflicto, entran en guerra, y sus diferencias se hacen tan grandes que no pueden ser solucionadas por ellos mismos, lo normal que ocurre es que inmediatamente surge una tercera nación, surge un presidente y inmediatamente ofrece sus oficios como mediador para llevar paz a esos países. La idea principal de la epístola a los Efesios es la unidad de la iglesia, es la unificación de la iglesia. Dos naciones que se odiaban, judíos y gentiles, dos pueblos rivales por siglos, donde un pueblo se creía grandísimo y humillaba y ultrajaba a los otros pueblos, debían estar unidos y decirse: hola mi hermano amado, y abrazarse. Y esto solo podría ser posible mediante la intervención de alguna nación superpoderosa, una nación más grande que estas dos y que no tuviera ninguna clase de interés en especial con una de ellas. Y esto es lo que hace Dios: enviar a Jesucristo, el embajador celestial, el embajador de paz, a traer paz entre estos dos pueblos, a poner paz entre estas dos naciones, a reconciliar a quienes, a los elegidos y escogidos de entre los judíos y de entre los gentiles, a unir de ellos un solo pueblo, un solo cuerpo llamado la Iglesia de Jesucristo. La idea principal del pasaje que hemos leído es una doble reconciliación. Hay una doble reconciliación. ¿Por qué? En la lectura lo vimos y lo veremos en el desarrollo del mensaje. Porque este embajador de paz, Jesucristo el Señor, no solo tenía que venir a poner paz entre judíos y gentiles que se odiaban, sino que luego que fueran formados como un solo pueblo, debía poner paz entre este pueblo nuevo y el gran Rey Celestial, Dios. Porque ambos pueblos, judíos y gentiles, eran enemigos de Dios.
A diferencia de los embajadores de la tierra, que con sus ministerios logran traer paz o ayudar a que haya paz o armonía en unas naciones, y son exaltados y son incluso postulados como para los premios Nobel de la Paz y todas estas cosas, son reconocidos, su fama se extiende por el mundo entero. Nuestro gran embajador, dice la Biblia, se humilló a lo máximo. Dice la Biblia que Cristo sufrió una muerte maldita. Ese fue el premio para nuestro embajador. Ese fue el premio para Jesucristo por ponernos en paz. No solo los unos con los otros, sino lo más importante, ponernos en paz con el Dios de los cielos. El título que le he dado a esta corta, pero poderosa enseñanza, es Jesucristo, embajador de paz. Y lo veremos en dos sencillos puntos. Veremos lo que hay es un contraste. En la lectura lo que vimos que hay es un contraste. Lo que fuimos antes de Cristo y lo que es el creyente después de Cristo. Entonces lo veremos. Lo que fuimos sin los oficios del embajador de paz y luego lo que vimos por los oficios del embajador de paz. Yo lo resumí, sin los oficios del embajador y con los oficios del embajador. Esta lectura que hemos hecho se encuentra en la parte doctrinal de Efesios. Los 3 primeros capítulos de Efesios son de doctrina. Pablo está preparando el pueblo para luego enseñarles a que apliquen esa doctrina. Pablo ya había escrito a estas iglesias, una de ellas, Éfeso, ya había sido fundada por Pablo. Pablo había estado 3 años como mínimo en ella y conocían estas doctrinas, él las sabía. Esta era la doctrina de Pablo. Este era el fundamento que Pablo ponía donde llegaba a una iglesia. Pablo llegaba a una iglesia y lo primero que hacía era decirles, oigan, ustedes son elegidos, el creyente es un elegido, es un llamado, es un predestinado, es un redimido, es un salvado, es un sellado con el Espíritu Santo, a quien espera la resurrección, a quien espera la glorificación. Ustedes son los dueños de todas las bendiciones espirituales de Dios. Eso es lo que Pablo hizo en el capítulo número 1. Luego en el capítulo número 2 les recuerda su estado, y ese fue el que vimos, un estado de muerte, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. Pablo está tratando de llevar a los efesios a ser agradecidos, a que ellos empiecen a comprender que tienen que irse preparando para una nueva vida. Habían pasado algunos años, a Pablo vienen y avisan que esta iglesia está entrando como en una especie de conformismo, y luego vuelve a exhortarles en amor con las doctrinas de la gracia, las que vimos en el capítulo 1. Entonces les dice, recuerden que ustedes estaban muertos, ustedes no tenían nada, ustedes fueron salvos simplemente por la gracia de Dios, no por obras. Ustedes son salvos no por las obras que hacían los judíos sacrificaban. Ustedes ya no tienen que hacer sacrificios. Los que fueron unidos de estos dos pueblos ahora tienen los mismos derechos. Y ahí llegamos entonces a darle el primer punto de desarrollo a nuestro pasaje. En los versos 11 y 12 vamos a ver sin los oficios del embajador. Comienza nuestro pasaje diciendo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Por tanto, Pablo les está diciendo, les está uniendo lo que venía. Pablo no está haciendo una pausa. La Biblia no lo separa, pero hay Biblias que incluso no están separadas, porque es el mismo tema. Pablo está diciéndoles, por ejemplo, lo que les está diciendo es, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. ¿Qué era la circuncisión? Pablo les está diciendo, ustedes antes de Cristo, ustedes antes de ser creyentes, realmente ustedes no tenían nada que ver con los judíos. Antes de Cristo ustedes eran alejados, ustedes eran llamados incircuncisión y ellos sin circuncisión. Ellos bajo las promesas, las bendiciones, y ustedes aparte. Pablo les está diciendo, no se les vayan a subir los humos ahora que les estoy predicando las doctrinas de las riquezas de la gracia. Mucho cuidado ustedes, ahora que saben que son salvos solo por la gracia, de irse a olvidar el estado en el que estaban. Mucho cuidado ustedes, ahora de ir a mirar por encima del hombro a sus otros hermanos de raza, a los otros gentiles que no han sido llamados. Y mucho cuidado nosotros con ir a despreciar a los pecadores que andan por el mundo. No, es con amor y misericordia que debemos nosotros mirarlos a ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo, todos nosotros anduvimos allá. Pablo lo está diciendo claramente, todos nosotros anduvimos en ese estado. Por la gracia y la misericordia de Dios es que hemos sido apartados y hemos sido unidos todos en un solo pueblo por la obra de Cristo. Entonces, lo que marcaba ya una diferencia era la circuncisión. Este era el problema grande que había. La circuncisión era aquella señal que se hacían en la piel, era cortar el prepucio para luego ellos poder decir,
participamos de los pactos de Dios. Esta era una marca que tenían en el cuerpo y esto era lo que causaba una rivalidad. Los judíos se creían los puros, los santos, los consagrados, simplemente por tener esta marca, y los otros pues eran la escoria del mundo, eran los más pecadores, los más sucios y los más viles, simplemente por no tener la marca. Pero en los gentiles había un deseo de conocer a Dios. En los gentiles había un deseo de conocer a Dios. Los judíos estaban, sin ellos saberlo, en igualdad de condiciones. Ellos estaban humillando, tratando mal a estos hermanos efesios, a estos hermanos gentiles, pero sin ellos reconocer, ellos no caían en cuenta, era ya tal la soberbia, el orgullo que ellos tenían, los judíos, que no caían en cuenta que ellos estaban en las mismas condiciones, que ellos habían quebrantado el pacto y las leyes de Dios, que ellos estaban en igualdad de pecado que los gentiles, que ellos solo poseían la señal, mas ya no poseían los efectos de la señal. ¿Cuáles eran los efectos de la circuncisión? Temor, reverencia y consagración a Dios. Ya ellos no lo hacían. Ya ellos estaban tomando sus ritos como algo pues personal, como algo peco, voy, mato el animalito, peco, voy, mato el animalito, y ya se convirtió completamente donde Dios dice, no quiero sus sacrificios. ¿Por qué? Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está completamente lejos de mí. Ya ellos eran igualmente unos pecadores como los otros. Pero el pecado es tan tremendo, es tan bravo, que enceguece de tal manera que ellos se creían los santos y los consagrados. Cuando los gentiles intentaban acercarse a los templos, existía, eso lo llamaban un paredón, era una cortina grande de pieles que formaban. ¿Para qué? Para que no pudieran ver y presenciar, porque era demasiado puro lo que ellos estaban haciendo adentro. So pena de muerte si pasaban esa línea. Esa era la diferencia que había, esa era la rivalidad que había, y ese era el orgullo, y por eso ellos humillaban tanto a los gentiles. Pablo les está diciendo, no, ustedes se llamaban así, ustedes eran gentiles, ustedes vivían lejos de Dios, ustedes eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Y luego pasa al verso 12 a decirles, en aquel tiempo, antes de ser cristianos, antes de ser reconciliados, estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios por el mundo. La Biblia es clara en decirnos que el apóstol estaba convencido de la pecaminosidad de los judíos. Cuando nosotros vamos, y quiero que me acompañen a este versículo de Romanos 2:25, nosotros podemos ver que Pablo, el mismo que escribe esta epístola, estaba convencido de esta igualdad de pecados. Romanos capítulo 2, verso 25. Leo para ustedes en esta versión de la Reina Valera, hablándoles de este tema de la circuncisión. Pues en verdad, les dice Pablo, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Les está diciendo, ustedes están iguales. Le estaba aquí en Romanos, le estaba hablando a judíos, les estaba hablando a los hermanos de él, a los judíos, les está diciendo, la circuncisión ya no vale para nada, ustedes transgredieron la ley, quebrantaron la ley, ustedes están en igualdad de condiciones. Pablo era un convencido de que sus hermanos judíos estaban más necesitados quizás que los gentiles de Cristo. En Romanos 3:9 les dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol entonces continúa hablándoles de lo que era antes de la conversión. Cristo había llegado a sus vidas y en ese momento todo cambiaría. Pero por ahora Él continúa dándoles motivos para inducirlos a ver si ellos caen en cuenta. A ver si ellos caen en cuenta de decir, esto éramos nosotros tan terribles. En esta situación tan lamentable estábamos nosotros. Hermanos, y es que los seres humanos necesitamos de repetición. A nosotros necesitamos que se nos repita y se nos repita. Incluso hay un dicho popular que tristemente tiene mucho de cierto. Los seres humanos no aprendemos y no escarmentamos en carne propia. Se le dice a una persona. Ustedes lo saben cómo exhortamos a las personas. Lo que decía la hermana. Arrepiéntanse. Miren, como mínimo se van a morir, pero es que no termina ahí. La Biblia dice que Dios ha decretado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Les explicamos, la muerte física no la podemos evitar, pero si puedes librarte del juicio, Dios ha puesto a Cristo. Y les explica a uno con amor, a veces levanta el Espíritu Santo la voz, ¿dónde están? No, tristemente algunos vendrán a experimentar, y esto lo digo con conocimiento para la gloria de Dios de la Escritura, algunos vendrán a darse cuenta, ¿por qué no escuchamos ese loco que se levantaba y a gritar? ¿Por qué no lo escuchamos cuando ya estarán en el infierno? ¿Sí?
Pablo sabía que los efesios necesitaban también de repetirle y repetirle. Como dije en la introducción, ya Pablo había estado personalmente en esta iglesia por 3 años. ¿Cuál era la predicación de Pablo? Pablo era exhortación, consolación y aplicación. Amén. Y eso debe haber en una iglesia, eso debe haber en una iglesia, y eso debe tener todo sermón. Todo sermón que es netamente y puramente bíblico debe tener exhortación que te reviente el corazón. Debe tener consolación, el amor, la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Y debes irte para la casa meditabundo y pensativo, aplicación para la semana. Pablo sabía esto y por eso continúa dándoles motivos entonces. Este era el retrato de nuestras vidas pasadas. Vivíamos en esta misma condición, alejados de la ciudadanía de Israel. Vivíamos sin Dios y sin ninguna esperanza de salvación por el mundo. No teníamos ninguna esperanza. Nosotros creíamos que éramos sabios, creíamos que estábamos muy bien. No asesinábamos, no matábamos, no secuestrábamos, no violábamos. Creíamos que éramos la flor, mejor dicho, la que más sobresalía. Pero cuando el Espíritu nos mostró la verdad, ¿qué es esta? Vimos la lepra terrible de nuestro pecado y nuestra depravación. Pablo está buscando la concientización de ellos, lo repito, ese es un punto principal que debemos concientizarnos de que Dios es el que sabe la verdad, de que Dios es el que nos está llamando, de que Dios es el que nos está hablando, de que cuando se para un predicador, que ya ustedes lo han medido, que ya le conocen su talante, que saben que es un hombre temeroso de Dios, que no viene a contarles chistes, ustedes deben temer, debemos temer, porque sabemos que es un hombre enviado por Dios a exhortar nuestras vidas, que es un hombre enviado por Dios a preparar nuestras almas para ir al cielo, que es un pecador redimido como ustedes, amén, claro que sí, pero que es alguien que ha entendido los principios de Dios, que te ha dicho, ven a mí que yo te haré embajador de mi palabra, ven y yo usaré tus labios para santificar a mi pueblo, ven a mí que yo te llevaré donde tú no has pensado que irás, y almas que nunca creíste que caerían a los pies, caerán a los pies de Jesucristo. Nuestra vida era muy parecida a esta, vivíamos sin Dios y sin esperanza de salvación. Los efesios no tenían la más mínima luz como nosotros para entender que ya habíamos sido hecho parte del plan de Dios desde el reino de los cielos. Nosotros no teníamos idea de qué era la predestinación, de qué era la elección, de qué era el llamamiento irresistible. Nosotros no teníamos qué era el más mínimo conocimiento, qué era la gracia irresistible de Dios. Nosotros no teníamos, nosotros vivíamos bien. Humanamente vivíamos bien. Los efesios tampoco tenían nuestra luz. Ellos, por no tener a Cristo, que es la luz que alumbra nuestro ser, tampoco tenían parte en las bendiciones que eran solo para en ese entonces para el pueblo de Israel. No tenían parte en los pactos, no tenían parte en las promesas, vivían en la incredulidad del paganismo y sin ninguna clase de esperanza. Simplemente igual nosotros que los efesios vivíamos, simplemente flotábamos, donde nos lleve. Las personas viven así. Las personas viven como hipnotizadas. La Biblia es clara en decir, no sé por qué, Dios ha oscurecido la mente, ha endurecido el corazón, los ojos están ciegos, Dios mismo lo ha hecho, el amor del amor por el pecado ha hecho que Dios mismo obre en ellos, pero todo lo contrario de lo que obró en nosotros. A ellos obró para endurecerlos y a nosotros para convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Nuestra vida era una vida sin rumbo. Navegábamos perdidos en una brújula que nos mostrara la salida. No podíamos hallar el camino, pero algo más terrible, tampoco queríamos ser llevados a él. Ay del que nos hablara de Cristo, ay del que nos dijera, no, yo soy católico, yo soy romano, muchísimas gracias. Y había unos papelitos en la puerta. Le pedimos el favor de que nos respete y respete nuestra fe, respete nuestras creencias. Igualmente vivíamos sin ninguna clase de rumbo espiritual. Y así vivían los efesios, sin ningún conocimiento de Dios. Pero, hermanos, no es que Dios nos hubiera abandonado a nosotros o a los efesios por completo. No. Él se revela a nosotros, se revela a toda la humanidad y lo hace por medio de la creación. Él al igual le daba al pecador abundantes cosechas, le permite reír, le permite gozar, incluso le da una salud mucho más abundante que algunos de los que ya somos creyentes. Y de esas cosas, Dios está ahí, pone el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, pero ellos no querían y no podían. Ellos no era que no tuvieran Dios como nosotros no teníamos uno, nosotros le echamos ventajas a muchos, teníamos muchos dioses. ¿Cómo estaba nuestra casa? ¿Cómo estaba mi billetera? Para poner un ejemplo, 3 o 4 laminitas, de 1
y del otro, y esos eran dioses, y eran a esos que sacábamos en un momento, los apretábamos, en un momento cometíamos la osodía. Yo le explico a las personas, mire, depravado para la policía y para la sociedad es aquel que viola a un niño, a su madre o a su abuela, luego parte un pedazo, lo asa y pone la cabeza en una mesa y se sienta a comer. Eso es depravado para la policía y para la sociedad. No, depravado es aquel que se pone ante una imagen hecha por otro hombre, como lo dice Isaías, y se arrodilla entre ella, la toca y se santigua. Ese es un depravado espiritual. Ese es un depravado porque no sabe que hay un Dios soberano, todopoderoso, creador y dueño del mundo entero, sino que quiere es ese Dios. Y esos eran nuestros dioses, y esos eran los dioses de los efesios. Los dioses antes de conocer a Cristo, antes de venir y recibir los oficios de Cristo, vivían en la misma condición que nosotros. ¿Se están dando cuenta que éramos iguales? ¿Sí están entendiendo el por qué éramos completamente iguales y por qué incluso Pablo llega y se pone en el medio del ramillete y dice, todos nosotros vivíamos, así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, éramos unos depravados ante Dios. Yo incluso fui en determinado momento, después me causó risa, claro, cuando conocí lo poco que conozco hoy, pero me fui para Girardota, a un muñeco de madera tirado en el suelo. ¿Quién quiere tirar en las venas para que no lo quemen? Correcto. Esos eran los dioses de los efesios. Ellos decían, no nos vamos a dejar de los judíos. Ellos tienen, nosotros también tenemos. Pablo dice, no, nada de eso, nada de eso. Es Dios el creador del cielo y la tierra, el que le está dando la cosecha, el que está dando todo. En Romanos 1:23, Dios nos muestra cómo deja al hombre sin excusa al él revelarse. Dios se muestra a los hombres, todos los hombres saben que existe Dios. Romanos 1:23 nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El mismo apóstol que nos está predicando Efesios fue el mismo que nos dio esta palabra también en Romanos, de cómo nosotros andábamos, de cómo anda el hombre creyendo que Dios no existe, sabe que Dios existe, pero no, yo quiero mi Dios personal, yo quiero el Dios que yo sea el que le ordeno, el Dios que yo muevo, el Dios que yo doy con el trapo en la cara y no me dice nada, yo quiero ser ese, yo quiero ese Dios, yo no quiero el Dios que me diga, hey, todo lo que tú tienes es mío. Tu propia vida es mía, tu familia es mía. A ese Dios no le gusta a la gente, ese Dios no. Ellos quieren un Dios que pueda complacerle sus caprichos. Así vivían los efesios. Por eso los gentiles, hermanos, estando nosotros en esta condición, creo que fuimos necesitados de una dosis mayor de gracia para nuestra salvación. ¿Por qué? Lo explico de esta manera. Porque a Dios le tocó lidiar con muertos espirituales, con hombres depravados que le aborrecíamos. Les tocó comenzar de cero con nosotros para llevarnos al conocimiento de Cristo. Los judíos, los israelitas, a pesar de su equivocación, ellos tenían un temor de Dios. Ellos desde niños eran criados bajo las enseñanzas de la Torá, todo lo que era el Antiguo Testamento. Ellos vivían incluso con un temor tan grande de Dios, que el verdadero pueblo, antes de que el pueblo también se contaminara, ni hablaban el nombre de Dios. Ni hablaban el nombre de Dios. Ellos buscaban unos nombres, el Todopoderoso, el Creador. Así deberíamos nosotros muchas veces hablar el Creador del dueño del mundo, el gran yo soy. Usar nombres para no tocar el nombre verdaderamente, la esencia de Dios. O sea, los judíos en ese sentido nos tenían una ventaja a nosotros. Ellos adoraban al Dios verdadero, simplemente que como lo están haciendo hoy las iglesias, no la católica romana que está completamente perdida, pero hay iglesias, y esto debemos pensarlo, hay creyentes, no digo iglesias, hay creyentes en iglesias carismáticas que quieren adorar al Dios verdadero. Hay hermanos, verdaderamente hermanos en las iglesias carismáticas. Las iglesias pentecostales, hay hermanos verdaderos en la fe. Hay hermanos, por misterios de Dios, Dios no los ha sacado todavía a la luz como nos sacó a nosotros. Yo salí de una iglesia carismática estando allá, sin que nadie me cogiera, sin que nadie me llamara, sin escuchar un sermón, sin ver un video, un día estudiando la Biblia, un día viendo Efesios, vi las riquezas de la gracia de Dios y dije, no es así lo que se está predicando, y prontico Dios me dio la fuerza y la autoridad para sentarme con el pastor. Así hay muchos hermanos en estas iglesias que quieren adorar al Dios verdadero, pero lo están haciendo de manera equivocada. Así estaban ya también cayendo en ese estado entonces los judíos. Habiendo visto entonces las diferencias que nos separaban de los judíos, empezando por la circuncisión, luego siguiendo por los sacrificios y luego siguiendo por todas las otras enseñanzas y acciones equivocadas,
Habiendo visto la triste situación en que vivíamos nosotros, por nuestro pecado antes de conocer a Cristo, ahora vamos entonces a pasar a nuestro segundo punto, que es ahora sí por los oficios de Cristo, que eso que éramos, ya vimos lo que éramos, ya vimos la equivocación en la que vivíamos, ya vimos cómo vivían los efesios, cómo era de parecida la vida de ellos a la de nosotros. Ahora vamos a ver. Pablo en el versículo 1 les dice a los efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Este punto lo vamos a desarrollar del verso 13 al verso 18 de Efesios 2. El verso 13 nos dice, pero ahora en Cristo, Pablo hace un cambio total inmediatamente. Pablo les dice, reacciones, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo está dejando completamente a los judíos sin ninguna clase de valor ante ellos, porque ellos realmente respetaban a los judíos por sus hermosos sacrificios, enormes toros, becerros, ovejas, todo lo que ellos ponían. Los holocaustos de ellos eran impresionantes, y ellos sentían envidia, ellos sentían deseos. Pero Pablo les dice, no, ahora solo es por el sacrificio de Jesucristo el Señor. Aquí tenemos un contraste con el tiempo pasado de nosotros y el tiempo presente. Antes estábamos lejos de Cristo, ahora estamos cerca de Cristo. Lo que parecía imposible, o lo que era imposible para nosotros, ya que no podíamos ni queríamos buscar de Dios, creer en Dios, escuchar a Dios, ahora era completamente posible. Ahora Cristo lo había hecho posible. Ahora nosotros quisiéramos solo pasarnos las 24 horas del día hablando de Dios. Ahora solo quisiéramos pasar todo el día escuchando alabanzas, predicando, hablando de Cristo. Ahora quisiéramos. Ahora, con el debido respeto hacia mi Dios, mi Creador, que me ha bendecido con mi trabajo, yo a veces le digo, Dios mío, qué bueno que yo no tuviera que cargarme la mente aquí, que yo pudiera estar dando desarrollo a otro mensaje, que yo pudiera estar en la obra, que yo pudiera, ya no solo anhelo esto. Esto no es obra de nosotros. Esto es un misterio que hay. Es un misterio que opera dentro de nosotros. Y debemos ser sensibles, decirle, sensibilízame, Señor, a tu presencia. Sensibilízame a tu Espíritu Santo, porque Él es el que está haciendo la obra en nosotros, perseverando cada día en nosotros, preparándonos para ir al cielo. Los cultos son el abrebocas de lo que se va a hacer en el cielo, adorar a Dios por toda la eternidad, glorificar a Dios, bendecir a Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos está trayendo. Pero anhelamos nosotros. La obra de Cristo hizo algo maravilloso, es lo que nos muestra este versículo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo no solo cogió, Pablo le está diciendo, miren, lo que ha hecho Cristo es no solo cogerlos a ustedes y unirlos a los judíos aquí en la tierra. No, eso no tendría valor para nada. Eso no serviría tampoco para nosotros, eso no nos serviría absolutamente de nada. La obra de Cristo no nos puso en el pueblo, en la tierra de Jerusalén, no. Nos acercó a la Israel celestial, nos puso en la iglesia, nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Y esto ocurre solo por medio de la redención lograda por la sangre de Cristo. Por eso Pablo vuelve y les dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía, y él dice, pero ahora en Cristo reaccionen, despierten, entiendan, por favor, entiendan que es que ustedes ahora son, en este mismo epístola les dice, ustedes ahora son nuevas criaturas, son nuevos hombres, despójense del hombre viejo que está ya dañado por el pecado y revístanse del nuevo hombre. Tenemos una caparazón que quisiéramos quitarnos, la quites en esa vestimenta podrida y vístase de santidad, de pureza. Por eso hablábamos y conocemos que la epístola de los Efesios son el capítulo 3 es pura doctrina, y luego es toda la aplicación de la doctrina. ¿Cómo voy a vivir yo ya como esa nueva criatura? ¿Cómo voy a vivir como ese nuevo hombre? ¿Cómo voy a vivir adorando a Dios? ¿Cómo voy a vivir glorificando a Dios? ¿Cómo voy a apartarme completamente de lo que hacía en la vida pasada? Entonces esto es lo que Pablo le está queriendo decir y nos quiere decir el Espíritu a nosotros hoy, preparándonos para una nueva vida, porque en Cristo somos nuevas criaturas. La sangre de Cristo al redimirnos por igual, nos redimió por igual a todos los elegidos. Nos puso desde aquel momento, escuchen esto para los judíos es muy ofensivo. Nos puso a la par con los judíos. Estamos en la misma balanza sin ninguna clase de inclinación. La balanza estaba así, aquí los judíos, por acá los pobres gentiles. Ellos con sus sacrificios estaban en lo más alto y los gentiles nosotros en lo más bajo. No, la muerte de Cristo les dijo, no, por igual. Ahora los elegidos entran a Dios solo por un mismo sacrificio.
El templo fue destruido 70 años después de la muerte de Cristo. Se acabó el altar. No volvió a haber un solo sacrificio. El sacrificio de Cristo satisfizo plenamente todo lo pasado para los gentiles y todo lo presente y lo porvenir para los creyentes, de ambas naciones, judíos y gentiles. Ahora no hay diferencia. No puede un judío creer que se va a... Por eso, cuando un judío, no sé quiénes han tenido el privilegio de hablar con un judío realmente convertido a Cristo. Esos sí que aman a Cristo. Los judíos sí que aman a Cristo. Dios les ha dado a ellos una capacidad real de entender, por decirlo de una forma, lo vulgar que eran sus sacrificios. Lo vulgar que eran sus sacrificios, porque ellos ya habían perdido todo. Desde que el pueblo de Israel cayó en pecado, los sacrificios perdieron toda clase de mérito. Y ellos han entendido que ellos antes ofendían más a Cristo que los gentiles que no lo hacían. Esos hombres aman a Cristo realmente cuando Dios les da ese entendimiento a ellos. En el verso 14 continúa Pablo dando estas razones. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, solamente Cristo es nuestra paz hoy y por toda la eternidad. Solo con su obra en la cruz nos puso en paz con Dios. Ningún rito, ningún sacrificio, ninguna imagen, ninguna obra hará que el hombre tenga paz con Dios. No podrán tener paz con Dios. Se pagan indulgencias, se pagan promesas, como les conté que lo hice una vez, se paga de todo, pero nuestra vida, la vida del hombre sin Cristo continúa siendo la misma. Es una vida que no tiene paz, no tiene sosiego, porque la paz verdadera solo la da la presencia del Espíritu Santo. Solo cuando se nos llena ese vacío existencial que hay en el ser humano, ya que Dios nos creó para ser espirituales, y ese vacío nos llenamos nosotros de cosas completamente vanas. Cuando Cristo viene, por eso nosotros tenemos algo tan distinto a los demás seres humanos. Nosotros tenemos una paz distinta, una paz que ni siquiera alcanzamos a poder explicar. Como en medio de una circunstancia yo puedo arrodillarme a orar. A mí me decían, y digo esto solo para la gloria de Dios, hace algunos meses murió mi madre y en el velorio yo me paré, fui a predicar. Y algunas personas me decían, ¿no tienes tristeza, Ernesto? Yo, claro, hay una tristeza, pero hay un gozo más grande de creer que si mi madre creyó en Cristo está en el cielo. Entonces lo primero que hice fue pararme, como tengo hermanas que no son creyentes, les dije, ¿ustedes creen que mi madre se salvó? Todo así. Les dije, bueno, entonces, ¿por qué están planeando y sin mandar misas? Sí, entonces, ¿por qué están planeando y sin hacer novenarios? Si ya se salvó. Quedaron bueno, no hay la pared bien blanca aquí, esas cuerdas. ¿Por qué? Porque es que es una contradicción y Dios me dio esa templanza para pararme y decirles, aquí no rosarios, aquí no esto. Por ahí se pararon algunas y ya pues uno por guardarse en un momento, ¿cierto? Entonces, pero eso es lo que hace la paz de Dios en nuestros corazones. Con la madre en un ataúd y yo recostado y diciéndole a las personas, si no te arrepientes no solo estarás en esta forma, sino que aquí estará el cuerpo que está tan dañado por el pecado que lo vamos a deshacer de él dentro de un momento, pero el alma estará en el infierno si no te arrepientes. Todos estaremos así, pero hay una diferencia para el alma si tú quieres aceptar a Cristo. Amén. Esa es la paz de Dios, esa es la paz que Pablo les está diciendo a los efesios, porque Él es nuestra paz. ¿Qué hizo Pablo? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todos los hombres por igual, fueran judíos o gentiles, requerían de la obra de Cristo. Ya vimos en el punto anterior que todos Pablo los dejó como por igual en la misma balanza. Ahora todos requieren de esta paz, todos necesitaban. Ya que Dios mismo había acusado a ambos de ser igual de pecadores en Romanos capítulo 3, versos 9 al 12. Por favor, me acompañan a Romanos 3, versos 9 al 12 y lo leo para ustedes. ¿Qué pues? Pregunta Pablo a los orgullosos judíos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición de la humanidad. Y en esta condición estuvimos todos nosotros. Ni uno solo que busque a Dios, ni uno solo que haga el bien. No hay quien quiera hacerlo. Pablo les está diciendo a los judíos, no se crean ustedes peritas en dulces. Ustedes están de igual de pecadores, están de igual de perdidos que todos los gentiles. Están en igualdad de condiciones. Así estábamos nosotros. Por eso, en mensajes como este,
Son mensajes para ser agradecidos con Dios. Son mensajes que deben llevarnos a nosotros a ir meditando al paso que se va desarrollando el mensaje, a ir entendiendo: Señor, solo por tu sacrificio yo soy lo que soy hoy. Señor, solo por tu sacrificio yo fui rescatado. Señor, solo por tu sacrificio yo fui redimido. Señor, solo por tu sangre yo fui puesto en paz con Dios. Ese es el mensaje que debemos ir desarrollando en nuestra mente, y el Espíritu Santo lo va usando para llevarnos a nosotros a comprenderlo mejor. Solo con su redención, con su sacrificio perfecto, podía derribar esa pared que separaba un pueblo de otro. Esta pared no era una pared física ya no era un muro de esto, no era un muro de esto. Esta pared consistía en todas aquellas leyes y ordenanzas que habían sido dadas por Dios a Moisés. Dios había dado todas las leyes a Abraham. Luego Moisés habían venido los patriarcas de Dios, habían cogido estas leyes y habían hecho una gran, o sea, lo que formaba toda esta diferencia, lo que formaba toda esta dificultad para que estas personas pudieran adorar al Dios verdadero, porque muchos también creen, cuando uno introduce que eran rivales, que era que se odiaban a muerte. No, ellos trabajaban juntos. Los gentiles la mayoría de los gentiles eran los trabajadores de los judíos. Ellos trabajaban con ellos se aceptaban entre ellos. Incluso podemos ver en los evangelios cuando Roma toma parte de Jerusalén, allí estaban los cobradores de impuestos y ellos no los mataban, ellos los aceptaban allí, y allí convivían y vivían pues en armonía, en una especie de armonía. Simplemente la diferencia, por eso decimos, ya era espiritual, era un tema neta y puramente espiritual. Ellos querían adorar a un Dios y los otros no se lo impedían. Ellos no les predicaban como nosotros lo hacemos a toda clase de personas. Ellos tenían su diferencia. El versículo 15 nos muestra cómo Cristo empieza a obrar. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo uno de los dos un solo y nuevo hombre, otra vez haciendo la paz. El muro puesto por la ley había sido eliminado. Fue Cristo quien, con sus sufrimientos, con su muerte redentora, abolió aquellas diferencias. Ya vimos desde el principio que fue un sacrificio, que lo que más ocasionaba era primero todos los conocimientos que ellos tenían para adorar a Dios, pero lo material, lo físico que los gentiles podían ver eran los sacrificios. Cristo viene con su sacrificio, entonces quita los sacrificios. Entonces ya dice, Cristo muriendo en la cruz termina con esta diferencia, con esta dificultad tan grande que había. Aquellas diferencias ocasionadas por la ley de Moisés, que consistía en decretos y sacrificios. Esto lo podemos leer en Colosenses 2.14. Quiero que me acompañen a este versículo de Colosenses 2.14 y miremos qué nos dice al respecto. Colosenses 2.14 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, ya vimos que había una pared en el medio, quitándola del medio. ¿Y qué hizo con ella? Clavándola en la cruz, dice la Reina Valera. Cristo coge toda diferencia, las absorbe en su cuerpo, absorbe todas estas diferencias y las clava en la cruz. Cristo es clavado en la cruz, no solo por los creyentes judíos, sino también por los creyentes gentiles. Todo lo que habían hecho los judíos para acercarse a Dios había sido en vano, había quedado completamente anulado. Y todo lo que no pudimos hacer nosotros por ser gentiles no fue tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo lo ofreció por nosotros. Lo que le faltó a un pueblo y lo que le faltó al otro fue puesto por el Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre. Amén. Dios había dado, para dejar más claro este punto, Dios había dado una ley moral para que todo hombre conociera a Dios. Todos los gentiles que están en el mundo, todos los pecadores inconfesos que hay en este momento en el mundo, ellos tienen una ley moral en el corazón. Ellos saben qué es malo y qué es bueno. El niño sabe cuando comete una mentira. El niño sabe cuando le daban el colegio y él trata de llegar a la casa a tapar la cosa, a disimular la situación. Ellos saben, todos tenemos una ley moral en nuestro corazón. Niños, pero Dios los está viendo. Papá y mamá no, pero los ojos de Dios, y ya Él sabe todo. Pueden esconderse de papá y mamá, pero nunca se esconderán de Dios. Es bueno que ustedes entiendan eso. Los ojos de Dios, se los voy a explicar muy sencillo, niños. Los ojos de Dios son como unas cámaras invisibles que siguen a toda la humanidad, pero en especial a quienes ya están escuchando su palabra las 24 horas del día. Y es una memoria tan grande, que todo lo retiene, todo lo filma y todo lo graba. ¿Para qué, niños? Para que aquellos que han escuchado el contenido de este bendito manual
la ley, los estatutos, normas, mandamientos y leyes de Dios, y no las toman en cuenta, el día del juicio, la Biblia misma lo dice, se revelará, los libros se abrirán, y todo aquello que hiciste niño desde que estabas pequeñito, Dios te lo va a mostrar. Pero también, Dios, niños, es como un pequeño micrófono que escucha los pensamientos. Él sabe cuando planeas mentirle a la mamá. Él sabe cuando planeas mentirle a los profesores. Él sabe todo eso, todo lo graba y todo lo filma. Nosotros los adultos, los creyentes, ya lo sabemos. Y por eso ustedes ven que papá y mamá se cuidan del pecado. Que papá y mamá rechazan la mentira, odian el pecado, porque ellos saben que hay un Dios 3 veces santo que los está viendo. Pero escúchenme, niños, y esto no quiero que les pase. Un día ustedes crecerán, y si ustedes no vienen, como está viniendo papá y mamá cada 8 días, a pesar del cansancio, a pesar de todo, a congregarse en una iglesia, a orar por la mañana, a orar por la noche, si ustedes no se entregan a Cristo, el día del juicio, entonces Dios abrirá todo eso. Y con una vergüenza terrible, que la Biblia dice que los hombres querrán desear que la tierra caiga sobre ellos, que se los trague la tierra, para no escuchar todo eso que ya habían hecho el día del juicio. Niños, entonces serán lanzados al infierno. Nosotros no queremos eso, ni Dios tampoco. Dios quiere que ocurra esto, que Cristo, ustedes se entreguen a Cristo, y entonces esa acta es todo lo que tiene Dios anotado, que es contraria porque son pecados. Cristo la coja, la quite de ustedes y la lleve a la cruz, y ustedes puedan entrar ante Dios y decirle: Padre Dios, aquí estoy, y sin temer el juicio. ¿Sí? ¿Lo entendieron, niños? Amén. La gloria sea para Dios. Amén. Entonces, Dios había dado esta ley moral para todos los hombres, pero había dado también una ley ceremonial exclusiva para los judíos. Nosotros teníamos la ley moral, la ley del temor de Dios, la ley de la mentira, la ley del robo, la ley de todo esto, ¿sí? Pero los judíos tenían una ley especial, la ley ceremonial. Pero ni los unos ni los otros fuimos capaces de cumplirla. Los gentiles preferimos irnos tras el pecado, y los judíos convirtieron sus sacrificios en simplemente ritos religiosos. Ni los unos ni los otros pudimos cumplir las exigencias que Dios nos hizo. Mas Jesucristo, por 2 acciones, su venida a la tierra y el cumplimiento perfectamente de la ley, nos arregló todo a los gentiles. Y con su sacrificio en la cruz, satisfizo todos aquellos sacrificios equivocados de los judíos. Y por eso uno solo hizo de los dos un solo y nuevo hombre, poniéndolos en paz con Dios. Porque Él cumplió perfectamente, no solo con su vida lo que Dios nos exigía a nosotros, sino que cumplió perfectamente para los judíos elegidos los sacrificios de Cristo en la cruz. Lo supieron completamente todo. Si quedan dudas, hermanos, ahora con mucho gusto, a la luz de la palabra, podemos hablar del tema. Nos dice el verso 16. El verso 16 nos dice: y mediante la cruz reconciliar a Dios con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este es un mensaje completamente cristocéntrico. Pablo estaba poniéndoles a Cristo, estaba diciéndoles a los efesios: miren a Cristo, solo pongan su fe en Cristo, miren todo lo que ha hecho Cristo. La cruz, mis hermanos, tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, como dice 1 Corintios 1:23, se había convertido en el único medio para que los hombres alcanzaran la reconciliación con Dios. Los judíos odiaban la cruz, y para los gentiles pues simplemente era una cuestión de locura. ¿Cómo va a morir otro para pagar por mí? ¿Cómo así? O sea, era una locura para ellos, no lo podían comprender. Para los unos era un tropiezo, porque decían: no, lo que vale son los sacrificios. ¿Cómo va un hombre a morir? Si es un ser humano. Para ellos Cristo, recordémoslo, que era simplemente un impostor, ¿cierto? Entonces era una piedra de tropiezo para buscar. Y para los gentiles era una locura, porque pues, ¿cómo va a pagar alguien que no debe nada por mí? ¿Cómo va a morir otro en mi lugar? Era una locura. Ahora esta era la única solución, el único camino para ir a Dios. Los judíos y gentiles habían provocado con su ira, que su ira estuviera sobre ellos, como dice Romanos 1:8, que la ira de Dios está sobre los hombres que detienen con mentira a la verdad. Y solo Cristo, con su sacrificio expiatorio en la cruz, cumplía la justicia de Dios, quitó la ira de Dios y reconcilió al pueblo con Dios. Ahí está lo que decíamos en la introducción,
La doble reconciliación, explicábamos que tenía que haber una doble reconciliación, ¿verdad? Leíamos y explicábamos que Dios tenía que reconciliar a judíos y a gentiles. ¿Sí? Judíos y gentiles tenían que ser reconciliados, pero después que fueran formados en un solo pueblo, ¿qué tenía que hacer? Él no podía seguir con vida, porque había una ofensa todavía más grande. Había una ofensa más grande. Y la ofensa era del pecado de estos dos pueblos con el gran Rey Celestial. Entonces ya están reconciliados, pero ¿ahora qué? ¿Para el cielo qué? Tengo que morir en la cruz. Por eso decíamos que los embajadores son exaltados y Cristo fue humillado a una muerte. La Biblia dice que a una muerte maldita, la muerte del madero. Entonces vemos por qué Cristo es nuestra paz, porque Cristo es nuestra reconciliación. No hay sino un camino para ir a Dios, queridos amigos, queridas hermanos, hermanas, que tenemos ya unos conocimientos. Expliquen a las personas con amor. Si hay alguien acá que no ha puesto su fe en Jesucristo, no trates de buscar un camino que será un camino que te llevará completamente al abismo del infierno. No hay sino dos caminos. No existe sino el cielo y el infierno. Existe la condenación y la salvación. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Por qué persistir buscando un camino que son tinieblas, que es oscuridad? ¿Por qué persistir en un camino de pecado, de rebeldía y desobediencia? ¿Qué es lo que quieres encontrarte al final? Dios dice en su bendita palabra: he aquí, yo pongo delante de ti dos caminos, el camino del bien y de la vida, el camino del mal y de la muerte. Está diciendo: te coloco a Cristo para salvación, pero te coloco el pecado para condenación. No podemos coger, amigos, no podemos cogernos a las malas. Nosotros quisiéramos, yo soy uno que deseara poder tener el poder, un cincel, una almadana o el taladro de percusión más poderoso, entrar en tu mente y vaciar toda aquella basura que hay e introducirla y ponerla allí dentro de ti. Yo no puedo. A mí me corresponde exhortarte cada 8 días o cada que te encuentre en mi camino y decirte: ¿ya te entregaste a Dios? ¿Ya abandonaste la locura de tu pecado? ¿Es que acaso sabes cuántos días te quedan de vida? ¿Es que acaso sabes cuánto vas a esperar entonces que venga la ira de Dios sobre ti? No, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y fueron palabras santas de su boca pura. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay un solo camino, una sola verdad y un dador de vida eterna y un solo camino. Él con su muerte en la cruz nos puso en paz con Dios, nos redimió y no hay forma. Ya has entendido, ya has escuchado claramente, no hay sacrificio, no hay obra, no hay mérito en el ser humano que te pueda ayudar a reconciliarte con Dios. Las obras que hagas, querido amigo, lo mejor que tú hagas, coge tu casa si la tienes, vete a dormir bajo un puente si quieres y regálale eso a los pobres. Pero sabes que ante Dios eso será como un trapo de inmundicia, que será algo podrido y fétido ante la presencia de Dios. Dios ha dicho en su palabra que no dará por inocente al que tome por inmunda la sangre de Jesucristo, creyendo que va a reemplazar la obra de Cristo con una obra personal humana. Nos dice el verso 17: vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Sabemos ya que nuevas de paz significa el Evangelio de Cristo, que las buenas de paz que Cristo viene a darle a estos hombres de estos dos pueblos, es decirle: ustedes, sus sacrificios equivocados, tranquilos, y ustedes que no los habían hecho, tranquilos, que no lo necesitan. Yo seré el sacrificio por ustedes, yo los pongo en paz con Dios. Esas son las buenas de paz. Se acabaron los sacrificios, se acabaron los sufrimientos, se acabó lo que hacían unos, los otros tuvieron paz porque no tenían que hacer nada. El Evangelio es buenas de paz. El Evangelio es decirle a un hombre que lo debe todo, que está completamente empeñado, que le van a quitar su familia, que aquel que es acreedor va a tomar todo para satisfacer su deuda y que a ti te va a enviar a la cárcel por toda la eternidad. Cuando ya no tienes arreglo con ese juez, aparece alguien en la puerta con tremendo maletín y dice: yo pago por él. Esas son buenas de paz, y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Apareció en el momento indicado, cuando no teníamos la más menor esperanza. Aparece y dice: Padre, no los castigues a ellos, derrama tu ira sobre mí. Y esa ira lo llevó a exclamar en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese es el sacrificio del gran embajador de paz. Ese es el sacrificio de Jesucristo el Señor. No tienes la más mínima deuda. Si tú has puesto tu fe, seas judío o seas gentil, si tú has puesto toda tu fe en la obra del Señor Jesucristo, tu alma
tiene paz con Dios. Puedes partir tranquilo a la hora que venga, a la hora que llegue la hora. Señor, bienvenido, bienvenido. Cristo se me adelantó, Cristo me puso en paz, Cristo saldó la deuda. Mi alma tiene paz con Dios. ¿Qué mayor paz? ¿Qué mayor paz puede tener un ser humano? ¿Qué mayor paz podemos tener cuando podemos decirle a mi alma por la noche, me acuesto a dormir, Señor? Yo no sé si despertaré. Si despierto aquí en la tierra, me levantaré y me arrodillaré a alabarte. Y si despierto allá, pues con mayor razón te alabaré con los santos. Esa es la paz que tenemos nosotros. Esa es la paz. No nos acostamos pensando la deuda de mañana, ¿qué será el día de mañana? Hay un Padre proveedor que ha dicho que no verá a sus hijos desamparados mendigando pan, que nos dará el aire, nos dará la luz, nos dará todas las cosas que necesitamos. Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Bendito sea el nombre de Dios, que por medio de Cristo nos ha puesto en paz. Amén. Esta paz, mis amados hermanos, es la que necesitan todos los hombres. Esta es la paz que necesita el mundo, no la paz que ofrece la plata, que ofrecen las comodidades, los bienes materiales. No, Dios, al que ha querido bendecirlo, ha bendecido. Gloria a Dios por los bendecidos económicamente, porque no es mala la plata, ya lo sabemos, sino lo que hace el amor por la plata. Pero nosotros tenemos esta paz es la que necesita el hombre. Una paz que en medio de la dificultad, una paz que en medio de la mañana fría y turbulenta, lluviosa, nosotros podamos alabar a Dios, bendecir a Dios, no decir nada contra Dios por el frío o el cansancio. La paz que nos invita a renovarnos cada mañana en el conocimiento de Cristo. Señor, revélate más, Señor, abre más mis ojos, Señor, muéstrame más el entendimiento. Pablo quería que ellos se llenaran de todo esto, porque entonces que cuando yo tengo estos conocimientos doctrinales, va a ser mucho más fácil aplicar lo otro, ¿no? Va a ser fácil vivir como cristiano, ¿cierto? Pablo les decía a sus hermanos, ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis con ellos. Él les estaba llenando de motivos con la doctrina para luego invitarlos a la práctica. Esta es una epístola maravillosa, maravillosa y más que maravillosa. Les confieso que es la epístola que más ha llenado mi vida, que más me llegó de toda la Biblia, es la palabra de Dios, pero hay libros que lo atraen demasiado a uno, y mi dicha, mi gozo siempre fue y mi esperanza fue poder, desde que empecé en los primeros días, que cuando en la iglesia carismática Dios me reveló la verdad, yo decía, quiero enseñar mucho de esta epístola, quiero predicar de esta epístola, y Dios me lo ha permitido para su gloria. Amén. El verso 18 nos dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora nos está diciendo, los unos y los otros, volvemos a siempre, hay una idea que está cubriendo todo el mensaje, estos dos pueblos y lo que los estaba dividiendo. Entonces ahora, los unos y los otros, ¿cuáles eran los unos y los otros? Los judíos y los gentiles. Ahora todos, unidos como un solo pueblo, como la iglesia de Cristo, podemos tener paz con Dios por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Ahora les está diciendo, es que ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen la llave de entrada a Dios, ustedes tienen la llave de la entrada al trono de la gracia, ustedes pueden acercarse. Efesios es conocido como el banco de las riquezas de Dios, o las riquezas de la gracia de Dios, porque es pura gracia, todo es gratuito. Él nos enseña que todo viene de Dios gratuito para nosotros. Solo por la obra redentora de Cristo en esa cruz, solo por su muerte, su sangre, su justicia imputada, regalada, transferida, y por tener el Espíritu Santo, ahora los judíos y los gentiles podemos alabar a Dios, podemos descansar en Dios, y podemos de la misma manera, sin que haya ninguna diferencia ni beneficio para el uno y el otro, estar todos ante la presencia de Dios confiados y seguros. Tenemos entrada completamente al trono de la gracia, dice Efesios 3:12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Este libre acceso o esta libertad es la paz que tenemos los creyentes para dirigirnos delante de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Como estamos hablando de los judíos, quiero hacer una pequeña recordación de algo. No sé si queda bien esa palabra, si alguien está mala me la corrigen, por favor. Recordación, no se me salió y no sé. Ni siquiera los sacerdotes, escuchen hermanos, ni siquiera los sacerdotes del Antiguo Testamento, con todo lo que ellos hacían, ellos tenían que lavarse varias veces para purificarse. Ellos se lavaban con un agua que tenía unas tinajas especiales. Ellos tenían que ofrecer sacrificios de expiación por sus pecados, por los del pueblo. Ellos tenían que ponerse unos trajes especiales. Ellos tenían que amarrarse en unas campanillas que iban amarradas a una cuerda para poder entrar al lugar santísimo. Vea, entraban en esta forma.
Eso era con el propósito, las campanillas. En el momento en que dejaran de sonar, ellos tenían que estar en completo movimiento dentro, cuando entraban al lugar santísimo una vez al año. En el momento en que esas campanillas dejaran de sonar, los que estaban afuera tenían que jalar la cuerda, porque era señal que el furor de Dios había caído sobre él y lo había matado. Ni siquiera los sacerdotes, con toda esa parafernalia y todo eso que hacían, hermanos, tienen la dicha, la libertad y la paz que tenemos nosotros hoy. Nosotros hoy nos bajamos de la cama, nos deslizamos deslizaditos, caemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor y Dios Todopoderoso, en plena conciencia de paz. Esta es la paz, esta es la riqueza que tenemos nosotros, sin ninguna clase de temor. ¿Por qué? Porque Cristo satisfizo todas aquellas diferencias, todas aquellas solicitudes, aquellas exigencias de Dios. Nosotros tenemos entrada libre, tenemos acceso libre a la presencia de Dios, sin ninguna clase de sacrificio. Podemos levantar manos santas cuando nos provoque, podemos gritar un amén en la congregación, amén por una palabra, amén por una promesa o amén por una exhortación, con completa libertad, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está guiando. Hoy, por la redención de Cristo, obrada a favor de todos los creyentes, judíos y gentiles, unidos como uno solo, como iglesia, quien es nuestra cabeza, quien es nuestro guía, nuestro Señor y Salvador, podemos estar confiadamente en la presencia de Dios como lo estamos en este momento. Concluyo el pasaje y el estudio con el verso número 19 del pasaje. Así que ya, escuchen bien, recuerden cuando empezamos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos de por allá y nos están recibiendo pues como con un recelo. Los advenedizos no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el versículo para cerrar esta predicación, ese es el versículo para cerrar esta enseñanza. Por medio, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sientan paz con Dios, si han puesto su fe en Cristo, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y recibir el oportuno socorro para la vida. Acérquense a Dios, cada día anhelen más una comunión y una comunicación con Dios. Él ha ofrecido que Él es nuestro Padre y nos ha dicho, y vosotros me seréis por pueblo. Entonces podemos acercarnos a Dios. Hermanos, hemos visto cómo Cristo, el embajador de la nación santa, de la nación pura, de la nación eterna, vino a una nación de destrucción, de pecado y de muerte. Vino a la tierra y con sus oficios sacrificiales trajo paz a los pueblos en conflicto, en un conflicto espiritual terrible, y nos puso en paz con Dios, nos hizo su iglesia, nos hizo su cuerpo. Él le obtuvo sobre la cruz la paz para nosotros los elegidos. Nosotros por Cristo podemos orar libremente a tarde, noche y a mañana. Hermanos, que este mensaje nos haga más agradecidos con Dios, pues sin la obra de Cristo jamás nos hubiéramos podido reconciliar por nosotros mismos con Dios. Sabemos que es solo por la gracia, como Él lo dice en Efesios, que hemos obtenido no solo perdón, redención y salvación, sino todas las demás bendiciones que tenemos, como el estar aquí reunidos. Al amigo le quiero hacer un llamado. Amigo, tú por vivir en pecado, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza de salvación, que tienes tus dioses y tus imágenes en contra de lo mandado por Dios, tú estás en completa rebeldía y desobediencia con Dios. Tú en este momento no eres mirado, a menos de que doblegues tu corazón. Hasta este momento tú eres mirado con enojo y con ira, porque Dios se ha revelado a ti. Muchas veces tú has entendido que Dios existe, y muchas veces has tenido miedo y de manera quizás equivocada has invocado el nombre de Dios. Dios existe y tú lo sabes. No son las imágenes, no son las imágenes que venden, no son las imágenes que adoras, no son tus obras. Es la obra de Cristo, la única que te pone en paz con Dios. Nosotros, para tu consuelo, estuvimos como tú. Pero también hoy nosotros, con la autoridad espiritual, te hacemos esta demanda. Reconócete pecador, reconoce que has ofendido a Dios, pídele perdón a Dios, pídele a Jesucristo, el gran embajador del cielo, que te ponga en paz con Dios, que los méritos y los oficios de Cristo sean aplicados a tu favor, para que el día del juicio no aparezcan allí escritos y sean aplicados en contra. Porque entonces Cristo ese día para unos será el gran Salvador, pero para otros será el juez más despiadado. Arrepiéntete que estás a tiempo, pídele perdón a Dios, comienza a leer las Escrituras, comienza a congregarte y comienza a invocar el nombre de Cristo como Rey, como Señor y por último como Salvador. Oremos. Soberano
soberano y eterno Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias, oh Dios, por este mensaje de consuelo, un mensaje que nos exhorta a ser agradecidos, a mirar a los demás.